Ahora en este video quiero mostrarles cómo pulir un piso. Con esto quiero enseñarles que vean la máquina que estoy usando, que es la primera vez que yo también la usé. Así que les contaré mis perspectivas y la manera en la que yo traté de asimilarlo, cómo ella trabaja y cómo es que funciona. Y la mejor manera que me resultó después de tener un poco de experiencia con ella, que fueron 2 días y medio. Y la mejor manera que yo les daré como para trabajar con ella. Y para con la experiencia mía, que no todos siempre tienen la misma experiencia, algunos más, otros menos. Lo primero es no cogerle miedo. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven esa máquina, ok, tiene una parte de atrás en la que tú la agarras y es sencilla de prender. Simplemente conectas, la conectas a la electricidad y la electricidad es la normal, 120. No es que tengas que conectarla a 220 ni nada de eso. La electricidad normal. Cuando la conectas a la electricidad normal, simplemente tiene un botoncito de off and off, de prender y apagar, y ya, es todo. Ella no tiene un switch de arranque, no tienes que hablar a algo porque no es de gasolina, es electricidad, solo tiene un switch, la prendes y la apagas y listo. Lo otro es que tiene una entrada de agua, que tú primero tienes que conectar la manguera, después de conectar la manguera y prender la manguera y que tire agua por abajo, ya le das con el switch para prender. Ella cuando tú lo prendas no va a salir disparada ni tienes que agarrarla tan fuerte. Lo único que tienes que hacer es no dejarla en el mismo lugar. Tienes que moverla dependiendo de qué tan buena esté la máquina y qué tan buena estén las aspas. Más que nada las aspas, porque el motor siempre va a estar bueno. Las aspas, yo me refiero a la parte de abajo que tiene un disco. Que ese disco en la parte de abajo que tiene un círculo, ese disco tiene unos como dientes, digámoslo así, que tienen, tú sabes, tienen puntas. Esas puntas es de lo que te digo que depende de cómo esté. Porque si esas puntas están buenas y todavía pueden comer bastante, digamos, todavía pueden devastar bastante y todavía pueden, trabajan bastante bien, no puedes dejarlo mucho rato en un solo lugar porque te va a hacer un agujero. No al momento. Para que te haga el agujero tal vez tienen que pasar como, que serán 20 segundos, 30 algo así. Tendrías que darte cuenta y dejarla ahí prendida. Eso es algo lógico. Al momento de tú devastar, tienes que darte cuenta qué es lo que vas a devastar primero. Por ejemplo, yo empecé con una pintura. Con la pintura me di cuenta que sí come, pero come un poco más despacio. No es que coma despacio, sino que no me gustaba la rapidez con que lo hacía. Eso es cuestión de perspectiva. Entonces, a la hora de yo empezar a quitar la pintura, lo que yo hacía era darle un poquito de levantarlo un poco para que el peso cayera un poco más en el disco. Cuando el peso cae más en el disco, ella hace más fuerza, el motor hace más fuerza. Entonces, si tú le dejas caer demasiado peso, el motor empieza a pararse, como que hace y se pone muy lento. Nunca lo llegué a hacer hasta que el motor se parara, porque nunca quise ver qué pasaba, si se paraba o simplemente pasaba otra vez. Ya que le estaba hablando del motor, si tú le llegas a hacer mucha fuerza al motor, el motor tiene fuerza porque agarra una gran velocidad, pero si tú le llegas a hacer bastante presión, el motor va parando poco a poco y se va como poniendo así como que se esfuerza. Es como si un taladro. Cuando tú le das y le das por un tornillo y cuando no quiere entrar, a veces revienta como se llama el tornillo. Pero en este caso no creo que se reviente como se llama lo que es el disco ni nada de eso. Lo que se podía reventar es el motor de tanta fuerza que está haciendo. Entonces es recomendable que te des cuenta y que más que nada oigas el sonido del motor cuando tú le pones el disco y cuando estás metiendo mucha presión. Eso es para cuando tú quieras acelerar las cosas. Porque por ejemplo en el piso yo, como eso, teníamos un poco de presión encima y querían que el trabajo saliera. Entonces lo que yo hacía era levantarlo para que él comiera más rápido. La otra cosa es como tú lo levantas, a la hora de comer come más rápido. Entonces la levantas y tienes que hacer, lo que yo hago son movimientos circulares, que le hacía para adelante, así como, como si estuviera el piso, este es el piso. Entonces le hace la máquina con las manos con donde lo agarra, es así. Tun, tun, tun. Y hasta que no veía cómo quedaba, cómo veía el piso, que quedara bien, seguía más para adelante. Y así para adelante. Y después, en esa misma línea, regresaba para atrás. De la forma en la que tú lo hagas, dependerá de ti, de en qué dirección quieras tomar. Pero siempre es recomendable de lado para lado. Así, de lado. Como un círculo, medio círculo. Es más rápido porque para mí avanzas un poco más que en lugar de ir recto nada más. Y recto nada más abarcas un pedazo, lo que es solo del disco, y siento que demoras más. Cuando yo me cansaba, si ustedes se pudieron dar cuenta de las manos, de levantarla, yo a veces le ponía el pie, pero agarraba digamos, la parte de arriba con una mano y el otro pie no le metía la presión completa, porque si llego a poner el pie con el peso completo, obviamente se va a trabar. Si no se traba, ¿cómo se llama? Si no se traba de golpe, el motor se va a parar de igual de golpe. Y eso va a ser un daño para el motor y esto y lo otro. Y las máquinas se pueden joder.
Entonces, cuando yo le ponía el pie también me daba cuenta que se adelantaba también, porque tú le haces presión igual como si la estuvieras levantando, pero en lugar de ponerle presión levantando de la punta de atrás, le pones presión encima del disco con el pie, lo que nunca se lo ponía bien. Lo otro que tienes que hacer cuando hagas eso es tener cuidado y lógica, que si vas si esa máquina tiene agua y lo que va quitando es lodo y se va haciendo así como un churre, a la hora de tu pisar, tienes que darte cuenta y darte cuenta de que estás bien parado. Si no, cuando eso o noción más o menos de no caerte. Si no estás seguro, te puedes caer y te puedes resbalar y entonces no creo que te quedes con la máquina encima, no sé. Ni me quiero imaginar esas cosas, ¿ves? Pero sería muy difícil, muy complicado que las cosas pasaran, que tú te resbalaras, que, ¿cómo se llama? Que la máquina se te cayera encima y si te cae encima no te va a pasar nada, simplemente se apaga y ya. Lo otro que sí tienes que tener cuidado es con el cordón de electricidad, ya que esas máquinas tienen un cordón de electricidad un poquito larguito para conectarla a lo que es una extensión. Cuando tú conectas ese cordón de electricidad por un tip que te voy a decir, es que lo enredes en la misma máquina y le pongas tape para que lo que es el plug de hembra a macho, digamos, de tú conectar la máquina a que viene la extensión, se quede ahí en la máquina y no tengas que andarlo cargando aquí, ni acá, ni en otro lado, ni que te la pongas en el cuello. Porque como estás trabajando como con agua y como depende del piso en el que tú estés trabajando, el piso siempre va a estar lleno de agua, a veces estancado, a veces no, a veces esto, a veces lo otro. Entonces siempre es mejor tener el plug de electricidad, la conexión de electricidad siempre arriba de la máquina, que ahí nunca le cae agua. Y de hecho tú casi nunca te vas a mojar pasando de las rodillas para arriba. Siempre va a ser de abajo, de las rodillas para abajo. Ahí sí, va a estar lleno de lodo, de pintura o de lo que caiga. Y lo otro, que dependiendo de la textura, es de la forma en la que tienes que avanzar. Por ejemplo, yo al menos cuando le di en la pintura, en la parte de la pintura, yo avanzaba así, zum, zum, como les había dicho, y poniendo presión, poniendo esto y poniendo lo otro. En la parte de atrás, que era tincé, que era una textura de tincé, digamos un poquito de, que no es concreto, es algo más blando que concreto, pero es tincé, que es textura de piso. Esa textura es más gorda. Entonces esa textura tú tienes que llevarla un poco con más despacio, no es que vayas, zum, 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 no, porque a la hora de que ella topar con el concreto, con el tincé, que es la capa esa, después de que ya devastas un poco, ella se atora. Zum. Y ya de ahí lo que yo hacía era pasarle primero el disco completo en la parte en la que yo iba a devastar. Después que le quitara la capa de tincé, quedaba una capa pequeña ya menos de tincé. Allí es cuando yo ya le ponía un poco de presión y hacía tum, tum. Después la volvía a montar en la parte que seguía. Completa, el disco completo arriba. Tum, tum. Nunca iba, digamos, así. Así, tum, 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 digamos, para adelante y haciendo como hacía en la pintura. Tum, 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 tum. No, porque hay unas capas gruesas que es de tincé. Entonces lo que yo hacía, como les decía, ya pasé la primera capa, la delgadita, la montaba arriba, como se llama, la levantaba un poco y la montaba arriba de la capa grosona. Lo quitaba, regresaba un poquito para atrás y le daba presión. Igual, así seguía, levantaba, me comía todo lo que era lo gordo y después le daba presión, porque ya después de que le quitaba todo lo gordo, ya no se trababa tanto. Hacía fuerza, pero ya no se trababa tanto cuando yo le ponía el peso encima. Y así. Y si quieres saber otros tips, ya que es más que nada sobre gustos. Si quieres llevar botas, lleva. Al final tú llevas la extensión encima. No va a estar en contacto con agua. No te va a dar un choque eléctrico ni nada de eso. Y si te llegara a dar, tienes que tener en cuenta bien en dónde estás. ¿A qué me refiero en dónde estás? Y en qué casa estás o en qué, digamos, cómo es el sistema de electricidad que tienen ahí. Porque en dado caso que llega a haber un corto, en el que hay un corto, lo único que puede pasar es que te den un toque de electricidad y que saltes o que brinques o algo, pero de ahí en fuera se va a disparar el switch. A disparar el switch. Si no tiene switch la casa y eso, y está directo, no tiene tierra y son más cosas ahí de electricidad. Ay, qué cansado estoy ahora. No sé, pero ahora lo que me tiene cansado es aquí y aquí en esto, cuando tú tanto haces y aquí en este no. Ya, ya estoy viejito yo creo. Oh, gusto my shoes. Los voy a poner a la venta. Nuevo diseño. 444 Mood. Todo terreno. Venga todo lo que nos hemos aventado. Todavía nos falta ese pedazo, la mitad. Y yo estoy por ahí. Ya también nos aventamos todo esto. En 2 días y medio. Y nos están apresurando hoy para terminar todo hoy. No te digo a ti que Working. Yeah, man. Hard work. Yeah, a lot of work.
little grinding. And down there, you see? Oh, but inside, in these lanes. I don't know. I think so. Yeah, maybe grind it and clean it. Yeah. Tomorrow here all day. Yeah, sure. More grinding. We gotta clean this real good. Down upstairs. Yeah, around the stairs there. You see down there? Uh-huh. Where it has a little curve? Uh-huh. It's with the same stuff. Oh, really? One step, no? Yeah. Oh, yeah. Yeah, but this is with I don't Makita. know what he wants to do to it with it though. I don't know. Ya lo siguiente es dar pressure cleaner. Dependiendo de la forma en la que tú hayas terminado el proyecto y todo eso, te recomendaría también que llevaras unos audífonos. Por ejemplo, los que yo usé fueron unos audífonos que son Bluetooth y son bastante cómodos. Así ya no escuchas el sonido, como se llama, de todo el ruido y todo eso. Y te pones un poquito más contento y la llevas un poco más tranquilo, cansado y todo, pero más tranquilo, más relajado. Lo otro es que para hacer eso tienes que tener un poquito, tienes que agarrarle rápido el modo a la máquina para que así no solo dependas del oído, sino también de la sensación. Cuando tú sientes que la máquina ya la tienes como por un día y que ya sentiste cómo es que la máquina hace en los brazos y cuando se está trabando y cuando no y cuando esto y cómo se forza y esto y lo otro, ya después lo otro será más fácil, poder manejarla más. Así que lo que te recomendaría es que no te pongas audífonos el primer día. No lo sé, que lo vayas a cagar y hagas un hoyo, la máquina se trabe o te dé un pequeño algún y pase algo. Así que después del segundo día, si realmente le agarras la vaina, dijeran aquí algunos cubanos, ya puedes hacer eso, ponerte los audífonos. Después de ahí, lo siguiente es dar pressure cleaner, limpiar un poco bien el piso. Y siempre, por ejemplo, cuando es insect, tú, aunque le des drainer y queda limpio el piso, cuando tú le pasas con se llama pressure washer, como el agua se quedó estancada, siempre se queda un poquito pegado. No pegado así que tú digas, coño, se volvió a pegar como si fuera tince nuevo. No, 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 tampoco seas exagerado. Se pega, pero se pega de una forma en la que el lodo se pega y entonces tienes que limpiar todo eso para que quede bastante limpio. Y lo otro es que yo como no sé qué se va a hacer ahí, de todos modos siempre sí o sí tiene que quedar limpio, porque no sé si se va a pintar, se va a hacer otra cosa, se va a poner tile, whatever, lo que sea. Siempre que tiene que quedar limpio la superficie para el siguiente proyecto, que no me han dicho qué va a hacer, pero bueno. Entonces, ahí ya lo de pressure cleaner ya es solo hacerlo a conciencia. A conciencia quiere decir que quede bien limpio, lo mejor posible, que tratar de quitar todo el lodo, todo lo que quedó de churre, todo esto, limpiar la casa de todo lo que se lamentó, de lo mismo que salpicaba y cosas así. Y ya después de ahí terminar, bueno, proyecto finalizado. Así que espero que estos tips te hayan servido para cuando tú ocupes una máquina así similar y ya no tengas tanto miedo al prenderla o tanto miedo al agarrarla o ya no tengas tantas preguntas al trabajar con ella y te resuelvan bastante dudas y al final salir de dudas te hace trabajar más tranquilo porque ya no tienes esas ideas, ya no tener esas ideas ya solo te hacen trabajar, ir a tu paso, ir normal, ir trabajando y hacer las cosas bien. Así que bueno, nos vemos en la próxima. En el próximo video trataré de, igual así como este video, trataré de explicar algunas cosas diferentes en construcción. Lo que ahora no sé, creo que no grabé muchas cosas sobre lo que hice. Más me grabé, tú sabes, a veces no me da tiempo grabar las cosas que estoy haciendo trabajando, porque me enfoco tanto en el trabajo que me pongo a trabajar y a veces se me olvida. Así que trataré de que sea un poco más diferente después y poder grabar un poco más para que se den cuenta más o menos cómo es la vaina.